Mi nombre es Rodrigo Aguirre, yo soy experto en producto para Cráneo Solar. Me acompaña Gilberto Sánchez. Él es un ingeniero también dedicado a las instalaciones de paneles fotovoltaicos en media tensión y nos va a acompañar para platicar un poco sobre estos cambios que van a haber. Hola Buenos Gilberto. días, muchas gracias, Rodrigo. Saludos a todos. Creo que se escucha, ¿sí se escucha bien? Yo te escucho Sí. perfectamente bien. No sé cómo me escuches. Ah, excelente. Sí, vamos a darle inicio. Me gustaría, Me gustaría primero empezar el webinar dejando en claro el proceso de aprobación para estas nuevas DAC. El viernes 28 de octubre, la CONAMER publicó en su portal el anteproyecto. Liberó el anteproyecto y los diversos anexos que entrarían en vigor. Los interesados o pues, todos los interesados de la industria pueden opinar al respecto y durante el periodo de consulta pública, que sería de aproximadamente 20 días hábiles. Una vez que la CREA atienda los comentarios, los revise, verá si los toma en cuenta, si hace modificaciones a los dictámenes, a las disposiciones, y una vez dictaminados, el anteproyecto se regresa a la CRE para su aprobación. Ya una vez que la CRE apruebe este dictamen, se publica en el Diario Oficial de la Federación y entra en vigor al siguiente día natural. Lo más importante aquí es que hasta que no se publique en el Diario Oficial de la Federación no entran en vigor, y tenemos el precedente de que las últimas disposiciones que se aprobaron hace 4 años, que se publicaron hace 4 años si no me equivoco, todavía no se publican, por lo que todo esto es un anteproyecto. Entonces sí hay que conocerlas, pero no hay que entrar en pánico de que ya van a entrar cambios inmediatamente. Eh, en general, las disposiciones las van a revisar cada 3 años a partir de su entrada de vigor, o en su caso, cuando las centrales eléctricas con capacidad instalada menor a 0.5 megawatts, en relación con la demanda máxima integrada de cada sistema, alcanza un valor de 5%. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la generación distribuida en México llegue al 5% de la red nacional, se va a hacer un cambio todavía más grande. No sé si tú tengas algo que comentar sobre este punto, Gilberto. Sí, bueno, la capacidad de integración es un valor que ellos están poniendo como referencia. Sin embargo, los requerimientos técnicos solicitados ahorita están en algunas partes considerados como para sistemas que ya tienen esos niveles de penetración, ¿no? Como puede ser el UL 1741 suplemento B. Es para sistemas que ya tienen una integración mayor al 5%, ¿no? Entonces, también dice que ahí pueden hacerse revisiones también regionales o por circuitos, ¿no? Esto es importante porque el distribuidor puede estar considerando que algunos circuitos no tienen una capacidad de integración ya suficiente como para pedir algunos requerimientos técnicos que ayuden a soportar y no generen problemas. Como es el caso en la red en Baja California, ¿no? Sí, como puede ser el caso de Baja California, o también vemos, por ejemplo, que ya tenemos una saturación en algunos circuitos, en el caso de la península de Yucatán, en el caso de la ciudad de Monterrey, etcétera, ¿no? Entonces, en esos circuitos el distribuidor pudiera pedir algunos requerimientos adicionales para aumentar la capacidad de integración y también para que las centrales eléctricas no generen algún problema. Muy bien. También algo muy importante se está definiendo en estas nuevas disposiciones son ya definiciones claras sobre qué es la capacidad instalada bruta, la neta, los usos propios. Por ejemplo, la capacidad instalada bruta se refiere a la capacidad máxima en kilowatts de la central eléctrica con celdas fotovoltaicas. Esto es la capacidad de paneles que vas a instalar.
La capacidad instalada bruta para el generador exento o generador distribuido es la capacidad máxima que que entregaría tu inversor a la red, sin contar los usos propios. La capacidad instalada neta es ya lo que se está inyectando a las líneas de transmisión de CFE. Y aquí se hace una distinción entre los usos propios de la central para que se tome en cuenta. Entonces, ¿qué son los usos propios? Son el consumo eléctrico, las capacidades que tenga tu propio inversor, sí, tu propio inversor para poder funcionar el mismo. Digamos, si tienes tu inversor a la mitad del desierto y necesitas tenerlo dentro de un contenedor con aire acondicionado, ese consumo que tenga ese aire acondicionado es un uso propio de la central. Y ese uso propio nunca puede superar el 10% de la capacidad instalada bruta. Sí, estas definiciones son claves. Eso ya aquí lo podemos ver. ¿Ibas a comentar algo, Gilberto? Sí, comentábamos. Estas definiciones son claves para aclarar mucho algunas situaciones que se presentan en algunas zonas donde algunas zonas les piden que la capacidad de la central eléctrica es lo que tienen instalado en paneles. Sin embargo, no es así. La capacidad de la central eléctrica, o sea, lo que deben de ser menos de los 500 kilos, va a ser la capacidad instalada neta, generador exento o generación distribuida, ¿no? Y lo que tienes tú en paneles, que puede ser un sobredimensionamiento adicional a la capacidad del inversor, va a ser la capacidad instalada bruta, KWP. Entonces, este es muy importante comprenderlo. En estas definiciones ha habido una confusión y varias gente ha manifestado que por qué se permite únicamente un sobredimensionamiento del 10% de los inversores. No es así. Lo único que se pide es que las cargas de usos propios, cualquier carga que necesite la central eléctrica para operar, no supere la del 10% de la capacidad de los inversores, ¿no? Vamos a decir, si tienes 500 kilos en inversores, pues no puedas poner más de 50 kilos en cargas propias, ¿no? Sin embargo, tú pudieras tener en inversores 550 y 50 kilos de cargas propias y tu capacidad instalada neta, lo que vas a interconectar a la red sería de 500, ¿no? Entonces, esto es importante comprenderlo. Y en paneles puedes tener 670, 700, dependiendo del sobredimensionamiento que permita cada uno de los inversores, ¿no? Entonces, sí diferenciar eso, ¿no? Claro. Sí, se presta mucha confusión y aunque en generación distribuida los usos propios de la central casi no, en muy pocas condiciones lo requieren, ya nos dan la aclaración de que sí se pueden tener esos 50 kilowatts extra para tus propios usos dentro de tu central eléctrica. Pero a la capacidad, a las líneas de transmisión solamente vas a poder inyectar los 500. Espero que ya se haya quedado más clara esa parte. Más definiciones. El estudio de interconexión es el documento que elabora el distribuidor que contiene los reportes técnicos para determinar si la confiabilidad de la red se va a mantener o si se necesita alguna obra de refuerzo y la estimación del costo de estas obras. En estos estudios se hacen los estudios de factibilidad, se compone del estudio de factibilidad en el que hacen el levantamiento previo, te dan el presupuesto de cuánto costaría implementar tu obra, qué necesitan para que puedas tener una conexión segura y no se afecte la confiabilidad de la red eléctrica nacional. Ya se define el esquema de generación distribuida colectiva. Es un esquema en el que se instala un solo sistema de paneles y se reparte, se hace un punto de interconexión común y el beneficio, la energía se reparte entre los beneficiarios. El punto de interconexión común es el concentrador de medidores o subestación eléctrica compartida. Por ejemplo, en los edificios de departamentos, como todos los medidores están en un solo
en un solo punto y de ahí ese sería el punto de interconexión común. Los generadores exentos pues son los propietarios de las centrales eléctricas con generación menor a 0.5 megawatts y estos no requieren permiso para generar la electricidad, solamente pues, hacer el trámite de comisión. No sé si nos podrías comentar algo un poquito de las actividades de los generadores exentos, Gilberto. Sí, gracias. Bueno, nos ponen ya unas actividades que pueden hacer los generadores exentos, que bueno, ya las venían haciendo. El autoconsumo de sus centros de carga es la energía que genera la central eléctrica y que se consume dentro de sus instalaciones. La venta de excedentes es la energía que se exporta a la red general de distribución y se comercializa. Al final del día recibimos una contraprestación por ello. Tenemos otra actividad que es que toda la energía que genera la central eléctrica se ponga a disposición del Sistema Eléctrico Nacional, que es lo de venta total, o net billing, porque todo lo que sale de la central se inyecta a la red y luego ya se regresa al centro de carga. Y también tenemos la venta de energía eléctrica a usuarios finales, ¿no? Esto es cuando alguien renta los sistemas y los pone en los techos de una tercera persona y se los está rentando, digamos, ¿no? Entonces, esto es una actividad que también se está realizando mucho y que ya la dejaron aquí definida para decir que es válido, ¿no? Sí. Algo muy importante de esta última es que el sistema de paneles, el sistema fotovoltaico debe estar dentro de las instalaciones del usuario final, del usuario al que se le está rentando, al que se le está vendiendo la energía, al que se le están rentando los paneles. Y pues en dado caso de que se quieran cambiar, se quiera cambiar de régimen, hay que esperarse un año un año después de firmar de haber firmado el contrato. Ya posterior a eso, pues se puede hacer cualquier cambio. Uno de los cambios más importantes que se hizo es la eliminación de medición neta en media tensión. Ahora solamente se sustituye la medición neta por el autoconsumo en centro de carga. Previamente en medición neta se tenía, digamos, un crédito de 12 meses en el que la red de comisión podía servir prácticamente como una batería en la que durante 12 meses te tomaban en cuenta la energía que utilizaras. Ahora en la modalidad de autoconsumo solamente durante el periodo de facturación y en caso de existir algún excedente de energía eléctrica, se liquida conforme al valor de la contraprestación que se define. La facturación neta y venta total continúan sin ningún cambio y pues solamente es ese gran cambio importante que nos está ayudando a tener ese uso de la red como una batería. Algo muy importante que he estado escuchando mucho últimamente es que se elimina las interconexiones en baja tensión arriba de los 10 kilowatts. Esto no es verdad. Se van a poder seguir haciendo con sistemas de 20 kilos, 25 kilos, 30, 40. Aquí el único requisito, digamos, es que solamente arriba de 10 kilowatts van a tener que ser instalaciones con 3 fases. Entonces, ya en lugar de tu inversor ya no va a ser de 2 fases, ya va a ser de 3 fases. Es el cambio más grande que se va a hacer en baja tensión. ¿Tú sabes por qué se hizo así, Gilberto? No, revisando el anexo A donde vienen las aclaraciones o qué motivó a hacer los cambios presentados, no encontramos ninguna especificación referente a por qué se bajó de los 30 kilos para 2 fases, se bajó a 10, ¿no? Ahí, y lo que sí hemos visto con el paso del tiempo es que muchas de las instalaciones, las bases de medición únicamente soportan lo que son 100 amperes, ¿no? Entonces, esta es una limitación técnica y ha generado algunos problemas. La mayoría de los medidores también únicamente tienen la capacidad de pasar 100 amperes. Entonces, creo que pudiera haber sido alguna de las consideraciones. No sé si también tomaron en
el tema de que la mayoría de los centros de carga, o sea, los usuarios finales tienen contratadas demandas de 3 kilos y pues no se les hace lógico que contrates 20, ¿no? O instales 30 kilos. No sé si por ahí fue, ¿no? Son 3 argumentos que supongo yo pudieron haber considerado ellos para decir, bueno, pues con 10 kilos estaría bien si tienen 3 kilos de demanda contratada, ¿no? Este es un problema que los usuarios finales no actualizan y no ponen la información real de cuál es la demanda que tiene su sitio. Hay que entender que 3 kilos representa un mini split y un microondas trabajando al mismo tiempo, ¿no? Superan esos 3 kilos de demanda. Entonces, con esto nos podemos dar una idea de que la mayoría de las casas pueden superar estas cargas en las que se instalan sistemas fotovoltaicos y al no tener declarada la capacidad real que tienen ellos, entonces, por eso creo que fue la limitación, ¿no? Te digo, son puntos de vista míos, no hay nada seguro y nada escrito ahí que nos indique el motivo por el cual fue hecho. Claro, pero pues sí, es muy importante matar ese rumor del mercado de que en baja tensión solamente va a haber hasta 10 kilos. Todavía es posible con un poquito más de limitaciones, pero sigue siendo posible. Y aquí también nos indican cómo se va a calcular el valor de la contraprestación. El costo, el valor de la contraprestación, eh, permiten, se va a calcular a partir de la suma, la energía entregada multiplicado por el valor. Este valor se compone principalmente del el costo promedio de la energía a través que se va a tomar, que se va a obtener a través de los contratos de cobertura eléctrica durante los últimos 3 años. Entonces se saca un promedio y de esta forma se deja de depender de los precios marginales locales, que pues en ciertos proyectos esto va a ser beneficioso y en algunos va a reducir la contraprestación que estaríamos obteniendo. También se le suma la tarifa de transmisión para generadores interconectados en el nivel de media tensión, abajo de media tensión, de los 220 kilovolts, y el valor de las pérdidas del nivel de tensión en el que se encuentra interconectada la central eléctrica. Entonces, ¿nos podrías contar un poquito más de esto, Gilberto? Sí, este es el cambio más relevante y que más revuelo ha tomado en el sector, la desaparición de la medición neta para usuarios en media tensión y el costo al que se le estaría pagando esa energía que se entregue a la red, ¿no? Hay que hacer mención que los usuarios en media tensión, toda la energía que estén inyectando a la red ya no se les reconocería como kilowatts hora y por ende tendrían un valor que recibirían una remuneración económica. Para eso se define el costo el valor de la contraprestación. Antes se utilizaba todo lo que la energía que no se utilizó en los siguientes 12 meses se liquidaba a precio marginal local. Entonces salió esta nueva variable y es lo que ha generado más duda. Aquí uno de los temas importantes a considerar es que los costos promedio de la energía, según los estados financieros, rondan a precios de subasta, ¿no? Sin embargo, las coberturas que tiene suministrado los servicios básicos incluyen también los contratos delegados que firmaron con centrales eléctricas ya de la ley anterior, ¿no? Entonces, existe esa duda, no se ha aclarado bien cuál va a ser el valor que se va a tomar. Legalmente deberían de ser todos los contratos legados, sin embargo, aquí ellos ponen que es únicamente la información que se puso en sus estados financieros. En los estados financieros no consideran esos contratos de cobertura legados como parte de sus contratos de cobertura de energía, ¿no? Entonces, aquí esa es una de las grandes dudas. El costo de transmisión representa para los generadores 10 centavos. Sin embargo, ellos al vender esa energía a un usuario final le van a cobrar 17 centavos, ¿no? Entonces, ahí hay un spread también de diferencia que consideramos que debería cambiarse por 17 centavos. Y el valor de pérdidas, según el nivel de tensión, es un anexo, una tabla que está publicada ahí en el anexo A 074-2015, el anexo D, habla de porcentajes, ¿no? Nomás declarados para media tensión. Aquí la duda es que vienen de diferentes años, 16, 17, 18, ¿no? Entonces no sabemos cuáles son los valores que van a tomar. Si los del 16, los del 17, los 18 o el promedio, etcétera. Entonces, esta fórmula tiene algunos temas de dudas que genera y que nos genera un poco de incertidumbre, ¿no? Claro, es esperar a que pasen estas disposiciones y
ya que se quede bien definido cuál va a ser lo que el año o el promedio en el que va a quedar. Sí, esto publicaría un valor anual, ¿sí? Y que estaría vigente durante todos los meses del año, ¿no? También generaría una estabilidad de precios a lo largo y ancho de todo el país, ¿no? Que es lo que pretenden ellos, tener la misma tarifa de costo de energía para todo el país y no tener unos precios marginales locales muy altos como son en Baja California Sur o en la península de Yucatán contra unos precios muy bajos como es el norte del país. Exacto. Sí, pues, en este caso abriría el esquema de venta total o de venta de energía a más partes del país que no estén concentrados solamente en Baja California o Yucatán. Pero pues habrá que esperar a ver cómo vienen los costos promedios. Sí, definitivamente ese puede ser un incentivo, ¿no? Si el valor de la contraprestación supera el promedio del PML, pues zonas como el norte, el centro del país pueden ser muy atractivas también para poner centrales eléctricas en venta total. Exactamente. Otro cambio muy importante son los certificados que se van a necesitar en módulos e inversores. El cambio más grande es que en los inversores ahora van a pedir que tengan la norma, sea UL o IS, que tenga la norma que IEEE 1547 de 2018. Ahorita, por lo que tengo entendido, la única certificación que cumple con este estándar es la UL tercera edición, la cual incluye el suplemento B. Y en cuestión de los paneles, se sigue pudiendo utilizar la UL que ya tienen algunos, e incluso se habla de la UL 1703, que ya cuentan la mayoría de los paneles, o una nueva que es la 61730-1. Todas estas, la mayoría de los fabricantes ya se están actualizando. Una vez que actualicen sus certificados UL, estarán pasándose a la 61730. Entonces, el principal obstáculo aquí va a ser que los fabricantes de los inversores, muchos de ellos no tenían contemplado, incluso hasta para mitades del otro año, sacar la nueva norma, el nuevo estándar IEEE. Entonces, sí es buscar, una vez que entren las disposiciones, que el inversor que compres ya cumpla con esta norma para no tener ningún problema al momento de hacer el trámite de interconexión en CFE. Estos son de los cambios técnicos, los requisitos técnicos más importantes que se están aplicando y tiene una relevancia por el tipo de red en la que estamos conectados, ¿no? Nuestra topología de red es igual a la de Estados Unidos, entonces por eso es que están muy alineados, ¿no? Todo este tema va enfocado a que la generación distribuida no genere afectaciones a la red, ¿no? Y es uno de los grandes problemas que se han presentado a nivel mundial con la incorporación de la generación distribuida en gran escala, ¿no? Cuando ya empieza a tener una alta penetración. Aquí en México nosotros hemos caído en un problema donde se está incorporando equipos con diferentes estándares y para el SENACE, que es el operador de la red, todas las centrales eléctricas deberían de operar de una misma forma, ¿no? Cuando haya una variación de tensión alcanzando ciertos niveles, todas se deberían de salir en el mismo tiempo o deberían de mantenerse para no generar unos problemas. Con esta diferencia de estándares que tenemos en México, lo que se genera es una serie de disturbios cuando unos inversores están en niveles de tensión y los requerimientos técnicos les mandatan mantenerse, otros están saliendo y todo eso, entonces esto genera unas variaciones de frecuencia y de voltaje en la red que genera problemas para los usuarios. Claro, sí, pues el punto de esta estándar es mantener la confiabilidad en la red. Previamente, los estándares le decían a los inversores: si detectas alguna variación de frecuencia, alguna variación de voltaje, desconéctate. Lo que esto llegó a causar, por ejemplo, en California, es que el nivel de penetración de generación distribuida ya era muy grande. Entonces, al momento de que todas las casas con un sistema fotovoltaico se volvían a conectar a la red, resultaba que ya no era mi casa de 5 kilos conectándose, es toda la colonia o toda la ciudad
entrando y eso podía llegar a sobrecargar la red. Entonces, estos estándares buscan darle un poquito más de flexibilidad al inversor para que no, no, no afecten a la red e incluso puedan servir para estabilizarla. Pero eso ya esos resultados los obtendríamos ya cuando haya un mayor número de inversores en la red con estos estándares. Sí, es lo que se le conoce a los inversores inteligentes, ¿no? También estos inversores tendrían capacidad de estar reportando al distribuidor o al SENACE su operación para poder, en dado caso, ponerlos a apoyar a la red haciendo compensación reactiva o consumiendo reactivos, ¿no? Y para estabilizar niveles de voltaje y frecuencia. Este es un estándar que realmente es muy bueno y es muy útil. Aquí el único inconveniente al que yo le vería es que muchos fabricantes no están listos y eso reduciría la cantidad de equipos que estarían disponibles en México ya para su interconexión. Aparte de eso, me parece que es un muy buen estándar que sí deberíamos de adoptar. También nos menciona el almacenamiento de la energía. No expanden mucho en el tema, realmente lo dejan muy vago, pero ya nos menciona, por ejemplo, que la capacidad de almacenamiento debe ser igual o menor que la capacidad instalada bruta. ¿Esto qué nos quiere decir? Que si tenemos un sistema de 500 kilowatts, la capacidad de nuestra batería no debe superar los 500 kilowatts. Podemos tener 1 megawatt hora, 1500 megawatts hora, pero la potencia de ese banco de baterías no debe superar los 500 kilowatts. Espero que sí quede claro ese punto de la capacidad del banco de baterías puede ser, no hay hasta ahorita un límite o algo que defina hasta dónde se puede tener un banco de baterías. Lo que sí es la potencia que sale de esas baterías no debe superar la capacidad instalada bruta. Además y pues la capacidad de almacenamiento no será considerada como capacidad adicional. Puedes tener tus 500 kilos de paneles y tus 500 kilos de baterías y no estarías pasando el límite que impone comisión. ¿Nos podrías contar un poco de la generación distribuida colectiva, Gilberto? Y bueno, la generación distribuida colectiva es un esquema que teníamos pendiente. En el 2018 se aprobó la regulación que iba a aplicar, sin embargo, no fue publicada en el Diario Oficial de la Federación y luego salió un documento que cancelaba esa publicación, ¿no? Hoy la sacan y la incorporan a estos documentos, ¿sí? Y lo que estamos viendo es la posibilidad de que varias personas que viven en un mismo edificio o en un centro comercial puedan instalar una central eléctrica de mayor tamaño para compartir la energía que estos sistemas generan, ¿no? Las limitantes tienen que compartir el punto de interconexión, que como bien lo mencionaste hace rato, es el punto de interconexión común, ¿sí? Que va a ser la base de medición, la concentración de medidores, o cuando están en baja tensión sería la concentración de medidores y cuando están en media tensión sería el transformador que alimenta a estos centros de carga, ¿no? No puedes compartir la energía con un vecino que esté con otra acometida. Entonces son de los temas importantes a considerar. Claro, hay varios requisitos, pero lo más importante es que ya esto abre las puertas para muchos edificios de departamentos que les gustaría entrar en este sistema, pero siempre es si yo pongo paneles en el techo de mi departamento, mi vecino ya se queda sin espacio para él ponerlos. Entonces esto nos ayuda a que ya todos podamos compartir el techo y beneficiarnos de la generación distribuida. Hay algunos requisitos. Los requisitos, como ya lo mencionaban, todos los beneficiarios deberán recibir su suministro del mismo suministrador. En este caso, pues todos que recibamos el servicio de CFE.
que los centros de carga que tengan contratado, eh, que los centros de carga en el servicio básico, permiten, es que los controles del webinar no me permiten. Todos deben de estar bajo el mismo, sobre la misma tarifa y un mismo periodo de facturación. Y también que se deben encontrar conectados al mismo nivel de tensión y punto de interconexión común. Entonces, sí nos están poniendo varias restricciones. No está claro si el hecho de que alguno esté en una tarifa 1 y el departamento de arriba de ti esté en tarifa DAC, probablemente ahí ya no permita hacer ese tipo de interconexión y pues que el periodo de facturación sea el mismo. Entonces son estos puntos en los que sí abren la generación distribuida, pero les ponen restricciones en las que de todas formas muchas personas podrían quedar fuera. Otro punto es que los beneficiarios cuenten con un contrato de suministro básico vigente que no esté en suspensión o con adeudos. Es muy importante este punto y que los centros de carga no reciban energía eléctrica a través de un contrato de interconexión legal. Si yo instalé paneles en el techo de mi departamento con un contrato con las disposiciones actuales y cambian las disposiciones el siguiente año, yo ya no voy a poder tener acceso a la generación distribuida colectiva. Entonces yo no podría ser un beneficiario de ese esquema. En caso de que, de que uno de los beneficiarios se encuentre en suspensión por falta de pago o alguna irregularidad, la energía se dejará de acreditar a ese beneficiario en específico y se le otorgará la energía se le otorgará al suministrador sin la obligación de liquidarla. O sea que si no le pagas a comisión no está en ninguna obligación de pagarte la energía que tú inyectaste a la red. Tienes que estar siempre al corriente con tus pagos y no tener alguna irregularidad. Y en caso de que haya potencia del sistema fotovoltaico no asignada a algún beneficiario, esta será compensada en venta de energía con el valor de la contraprestación, usando la fórmula que vimos hace ratito, al generador exento. ¿Cuál es la diferencia entre el generador exento en este caso y los beneficiarios? Digamos, el generador exento es el que, el que organizaría la cabeza ante comisión. Entonces podría ser el administrador del edificio o el que puso el que lideró el proyecto y ya solo él. Entonces, digamos, queda un 5% de la energía en dado caso, disponible en dado caso que en un futuro llegue un vecino y también le quiera entrar a este régimen. Bueno, ese 5% de la energía que no tiene ningún beneficiario será liquidada bajo en contraprestación en venta total. O sea, pues, te la van a pagar. Creo que se me repitió la diapositiva. En el caso de que la central eléctrica sea en media tensión, en media tensión también se puede hacer generación distribuida colectiva, solamente que entraría bajo el régimen de autoconsumo, no de net metering, no de medición neta. ¿Qué te ha parecido este esquema de generación distribuida colectiva, Gilberto? Mira, desde mi punto de vista está muy limitado, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a hablar de una vivienda vertical, un edificio donde tienes aglutinados 100 departamentos, ¿no? Y no tienes espacio suficiente para colocar una central eléctrica que le dé la energía a todos estos, ¿no? Entonces, te digo, de entrada ya lo limitas porque no vas a tener el espacio de poner la central eléctrica y no tienes la facultad de ponerla en otro predio. Entonces, este es uno de los temas. Desde la versión anterior nosotros habíamos platicado con la Comisión Reguladora de Energía que lo que debería hacer es compartir el circuito de distribución y entonces sí tú pudieras poner a lo mejor la central eléctrica en el estacionamiento que está en un predio aledaño y llevar la energía a todos los usuarios que están ahí, ¿no? También le daría la posibilidad a un esquema de generación distribuida colectiva rural, ¿no?
donde varias casas pudieran acceder a este tipo de agrupamiento para generar su propia energía y obtener algunos beneficios. Entonces, creemos que ahí quedó limitada. La regulación como tal también la vemos un poco limitada. No se declara muy bien ahí cómo está el tema del generador exento, quién va a ser que lo va a representar y todo esto, ¿no? Entonces, creo que va a ser complicado, ¿no? También los transitorios hablan de que CFE, suministro básico, tiene 12 meses para implementar un sistema para llevar a cabo estos esquemas de contraprestación. Entonces, en estos 12 meses, pues podría ser que CFE te rechazara alguna interconexión colectiva por no tener el sistema listo para dar la contraprestación. Claro. Son muy importantes esos transitorios porque sí hablan de que se le van a dar tiempo a comisión de actualizar sus sistemas de digitales y sus protocolos para prepararse y poder entrar a estos nuevos esquemas en los que no se están manejando. En las unidades de inspección, lo que se menciona es que se va a requerir cuando se solicite una interconexión en centros de carga de baja tensión y dicho centro de carga se considera un lugar de concentración pública. ¿Qué es un lugar de concentración pública? Pues básicamente todo lo que no sea una vivienda. Aquí nos mencionan asilos auditorios, baños, bibliotecas, guardería, edificios nuevos de más de 3 niveles, pero esto aplica solamente en las áreas comunes, en teatros, en mercados, cualquier edificación que no sea, que prácticamente no sea una residencia, requeriría una unidad de inspección, o cuando la carga total instalada sea mayor a 20 kilowatts. ¿Tú sabes de algún cambio pertinente en las unidades de inspección, Gilberto? No, prácticamente nomás está agregando en usuarios en baja tensión, que también sea concentración pública. Van a tener que pedirse, aparte de la unidad verificadora de instalaciones eléctricas, también la unidad de inspección, ¿no? Este es un tema importante. Hay un documento publicado en el Diario Oficial referente a lo que son los lugares de concentración pública, para que pues también tengan ahí la información. Sí, muy bien. En las unidades de verificación no existen muchos cambios. Prácticamente esto continúa igual que como lo hemos estado manejando hasta ahorita. En este caso, lo más importante, otra cosa muy importante es los estándares de competencia que ahora van a ser requeridos, tanto el 586.01 como el 1181, que es la instalación y la supervisión de sistemas fotovoltaicos interconectados en residencia, comercio e industria. Es muy importante tener con estos estándares de competencia. Ellos quieren asegurarse de que las instalaciones sean hechas por personal capacitado. Lo que sí yo en lo personal pienso que les faltó o hace falta es un estándar de diseño, porque estos dos estándares se basan en que ya te dan las instrucciones y tú nomás sigues el manual. Asegúrate de que todo esté bien, de que no haya ningún peligro en la instalación, conecta todo como se debe y ya está todo bien, pero nada, tú puedes instalarlo correctamente, pero si el sistema nunca estuvo bien diseñado, como quiera puede haber esas fallas. Entonces, en lo personal, yo creo que sí debería de haber algún estándar extra en el que se certifique al diseñador del sistema. ¿Qué piensas tú, Gilberto, acerca de esto? Sí, bueno, dos temas aquí importantes. Uno, hay que comprender que porque el personal esté capacitado, si les entregamos los equipos que no cumplen, pues el instalador los va a instalar, ¿no? Entonces, es muy importante que del lado de las empresas le entreguen el material correcto a sus instaladores para que puedan llevar a cabo las instalaciones, ¿no? Tenemos más de 6,000 instaladores certificados con el estándar 586.01
y sin embargo vemos que se siguen incumpliendo con la norma oficial mexicana para instalaciones eléctricas y vemos todo esto, ¿no? Entonces sí es importante decir, bueno, pues no porque el instalador ya afirmó de que está bien instalado y que tiene la capacidad, pues los equipos no cumplan porque su patrón no se los dio, ¿no? Entonces es importante esa alineación entre la empresa y sus instaladores. Referente al estándar de supervisión, se le están solicitando una serie de pruebas que pues la verdad no me lo tomen a mal. Con el estándar Conocer 1181, los supervisores no tienen la facultad ni la capacitación para llevar a cabo esas pruebas operativas que requieren los inversores, ¿no? Entonces esto creo que va a generar también algunos problemas y lo estás elevando a una responsabilidad al nivel de una unidad de inspección o una unidad verificadora de instalaciones eléctricas, ¿no? Cuando realmente su conocimiento es completamente diferente. Entonces, esos dos temas son importantes. El tema del diseño, si bien es cierto, también debería de incluirse, pero creo que también debería estarse involucrando aquí a las empresas, ¿no? A los integradores. Aquí estamos dándole nada más la responsabilidad a quien instala, pero no quién es el responsable de ese instalador. Entonces, es algo que se dejó de fuera y creo que también era muy importante poner en la regulación. Claro. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta, algo que no haya quedado claro? Pueden preguntar en el chat y las iremos respondiendo conforme vayan saliendo. Algo muy importante es por qué están ahora pidiendo estos certificados o que se haga con personal capacitado. Es que hay muchos errores de instalación y se ha considerado, se ha calculado que hay un 0.6% de probabilidad de incendios en las instalaciones de paneles fotovoltaicos aquí en México. Esto nos dice que hay un aproximado de 24.079 centrales eléctricas en un riesgo moderado o alto de incendio. Entonces, también se trata de no poner al usuario final en riesgo. Y pues sí podemos tener, por ejemplo, este 15% de calidad que es por la calidad de los módulos fotovoltaicos o puede ser mala calidad en los equipos, pero una gran parte es errores de instalación, errores, fallas de arco porque no se siguió las buenas prácticas. Entonces, todo esto se está tratando de reducir con la introducción del personal capacitado. ¿A ti alguna vez te ha tocado un incendio en una central, Gilberto? No, sí tenemos conocimiento de casos acá en la región de que se quemaron las bases de medición, ¿sí? Por mal diseño a la hora de no contemplar el área o, digamos, el punto de interconexión, donde los conductores eran de menor capacidad y ahí tuvieron algunos problemas, ¿no? Entonces, no lo hemos visto. Tenemos conocimiento, uno muy común, muy conocido, perdón, fue el de Ciudad Judicial en la ciudad de Guadalajara, un incendio generado del lado de los paneles. También en Guadalajara es donde creo que se han presentado más temas de esto, ¿no? En el ITESO y creo que en el TEC de Monterrey tuvieron también unos conatos de incendios con los paneles, ¿no? Entonces, ahí hay un tema Claro. a considerar, ¿no? Este Bueno. caso se mencionó mucho, perdón, que fue un tema de las cajas de diodos, ¿no? De módulos que habían sido ensamblados, las cajas de diodos en México, que no venían de fábrica. Entonces aquí es un tema también importante a considerar y conocer cuando estos módulos luego vienen en partes y para reducir los costos de importación hacen ese ensamble aquí en México. Sí, pues es muy importante eso siempre revisar que pues, las importaciones o las marcas que se estén manejando no se quieran saltar las reglas, pero ojalá esos errores de instalación o esos problemas con las cajas de diodos ya sean una historia del pasado. Hay algunas preguntas sobre si se va a grabar este foro. Sí, se está grabando. La grabación estará disponible en nuestra página de YouTube. Nosotros les compartiremos también la presentación para que puedan analizarla con más detenimiento. También nos preguntan sobre si hay límites, si no hay límite en el sobredimensionamiento del inversor.
No lo hay, solamente esto ya es definido del lado del fabricante, hay, pero por el lado de las disposiciones no hay un límite establecido. El límite también preguntan si el límite de 0.5 megawatts es la capacidad neta y no la bruta. Eso es correcto, tiene que ser en la capacidad neta, que es ya lo que se está inyectando a las redes de transmisión. También aquí nos preguntan, actualmente para que no sobrepases el 80% de la capacidad del transformador, lo hacen con la capacidad bruta y no la neta. ¿Esto también cambiará? Si me ¿Nos permites aquí podrías aclarar contestar. esa? Aquí esa es Claro. una gran confusión que existe y no sé de dónde se deriva, ¿no? La regulación actual indica que el 80% en los equipos del circuito de distribución, no en el transformador del cliente. El transformador de un cliente ya no forma parte de la red general de distribución, ¿no? Entonces, esta parte es bien importante. Aquí va a depender de la calidad de tu transformador para ver si te soporta un 90% de tener una central eléctrica con el 90%, ¿no? Hay que recordar que las centrales eléctricas fotovoltaicas de entrada vienen con un factor de potencia 1. ¿Qué quiere decir? Que la potencia en kilowatts y la potencia en kVA es exactamente la misma, ¿no? No es como un motor que tenemos una capacidad en kilowatts y con el factor de potencia los kVA se pueden subir. Entonces, les digo, esta es una confusión, este es un mito que traen ahí, realmente no hay una limitante en el transformador del cliente más que las especificaciones técnicas de su mismo fabricante, porque este equipo no representa o no es parte de la red general de distribución. En la red general de distribución, en los equipos que son propietarios de CFE Distribución, ahí sí ellos están contemplando una limitante de hasta el 80%. Entonces, no sé si quedó clara esta aclaración referente al 80% del transformador del cliente, para que no exista esa duda, ¿no? Les recomiendo ahí viene en el manual de interconexión de centrales eléctricas menores a 500, esto que les comento que es en los dispositivos que están en la red general de distribución. Una última pregunta. Preguntan, ¿cuándo, en teoría, cuándo podrían entrar en vigor estas nuevas disposiciones? Mira, ahorita están en Tú una tienes, fase, sí, ahorita están en una fase de consulta pública que es la CONAMER. Una vez terminada esta consulta pública, se estarían regresando a la Comisión Reguladora de Energía con las diferentes observaciones para que sean evaluadas por el órgano de gobierno y luego fueran aprobadas, ¿no? Una vez aprobadas, tendrían que publicarse en el diario oficial y a partir de ahí pudieran entrar en vigencia, entrarían en vigencia, ¿no? Entonces, por los tiempos en los que estamos y por todo lo que está sucediendo, creemos que puede ser durante el primer trimestre del año, ¿no? A lo mejor en enero, febrero, que ya estuvieran publicadas en cada caso que sean aprobadas, ¿no? muy bien, o asumiendo que sean aprobadas. Bueno, continuando con la presentación, pasamos a los estudios de interconexión. Son estudios que determinan el impacto de interconectar a las centrales eléctricas. Estos se conforman por el estudio de factibilidad, estudio de impacto, estudio de instalaciones. Y todos estos costos los tendrías que pagar el generador exento o el interesado. Entonces, el estudio de factibilidad es simplemente el levantamiento, el levantamiento, ver cómo está la central. El estudio de impacto evalúan el impacto de la central, de la interconexión de la central a la red general. Y el estudio de las instalaciones es la cotización de lo que se necesitaría. Son las obras de interconexión necesarias, el dimensionamiento y el costo de las obras. Estas las puedes hacer tú por tu cuenta o pagárselas directamente a comisión y que comisión ella realice las obras necesarias. Aquí es ¿Qué te ha importante parecido mencionar, esto? sí, aquí es importante mencionar que no todos los trámites de interconexión van a requerir de estos estudios, ¿verdad? Está definido en qué casos se tendrían que hacer un estudio de impacto, un estudio de factibilidad o un estudio de obras de refuerzo, ¿no? Claro. Sí, y pues como lo mencionas, no en todos los casos se va a requerir, sí nos ponen muy puntualmente cuándo se realizaría.
cuando sea una red monofásica en media tensión, cuando la capacidad acumulada, cuando se realice la, la solicitud y la capacidad acumulada de integración del circuito se vaya a superar, cuando la capacidad instalada neta sea mayor a la demanda contratada, es lo que nos comentabas hace ratito en la media tensión, también aplica para la media, en el caso en el que el cliente haya contratado 60 kilowatts y tú vayas a instalar 80 de fotovoltaica, pues ahí sí te van a exigir el estudio de interconexión. Cuando también, pues cuando se vaya a instalar, se vaya a hacer una solicitud de interconexión con otra tecnología, como son los generadores, pues turbinas de baja tensión, microturbinas, motores de combustión, generadores, también requerirían el estudio de interconexión. ¿Tú cómo ves estos estudios? ¿Sí crees que hayan llegado a todos los casos necesarios? Sí, definitivamente. Bueno, puede haber ahí un tema que por ejemplo, si no hay un esquema de interconexión y se esté planteando otro, van a poder requerirse, ¿no? Yo creo que sí se está contemplando los necesarios y también hay que reconocer que es una labor que tiene que realizar el distribuidor asignando recursos y también tiene que tener una contraprestación por eso, ¿no? Claro, y pues por eso van a cobrarlo. ¿Qué opinas de este último punto de que cuando en un circuito de distribución se pretende instalar en una central eléctrica con el régimen de venta total y y a 1 kilómetro de distancia se tenga ya también un parque o otra central que dentro de ese kilómetro ya se supere el 0.5 megawatt? Mira, es un tema importante a considerar porque todo lo que es venta total se está poniendo a disposición de la red general de distribución toda la energía, ¿no? ¿Qué es lo que pasó y por qué vinieron a poner este candado, digamos, o revisión, ¿no? Resulta ser que si tú requerías poner una central eléctrica en venta total de mayor de 500 kilos, pues necesitabas un permiso de generación. Entonces, muchas personas o algunos que intentaron hacer esto dijeron, bueno, pues en un predio lo divido en dos y digo que son dos centrales independientes. Y entonces estaban poniendo una de 1 mega en lugar de una de 500. Esto es lo que están tratando de limitar, ¿no? De que no existan estos temas, ¿no? Sí, están eliminando ese vacío legal que pues sí, la regla de los 0.5 megawatts es por medidor, pero nomás pones 3 medidores y ya. Entonces, en ese Sí, fue, se caso, presentó ayudaría a en lo Baja que quiere. California Sur. Ajá, se presentó en Baja California Sur y por eso dijeron, oye, a ver, pues el mismo cliente está poniendo dos aquí, está tratando de brincarse la regulación, vamos a evaluar, a revisar todo lo que se requiera y ver si no impacta al sistema estos mayor de 500 kilos que se están inyectando. Pues sí, una de las maneras de revisar la capacidad de integración de las centrales es mediante una aplicación de CFE distribución. Aquí les puse el link y el link para ir. Es una aplicacióncita en la que pones tu nombre, dirección y te sale según la dirección en la que pongas la capacidad que puede soportar ese circuito. Por ejemplo, yo aquí agarré la ciudad de Saltillo, una colonia al azar, y aquí podemos ver que ya se llegó al tope de la capacidad de integración. Hay capacidad para expandirlo a 4,000 kilos, pero se requerirían de obras extra. Algo muy importante que destacar de esta aplicación, en la que realmente es la única información que nos da comisión para saber nosotros qué tanto podemos instalar. Fíjense en la fecha de actualización, es de julio de 2021. Tenemos datos muy desactualizados y no son vinculantes. No podemos llegar a comisión a decir, oye, pero tu aplicación me dijo que sí tenías capacidad. Sí, pero ya no.
Entonces es un tema también ahí. ¿Qué piensas tú, Gilberto? Sí, en el 2022 no podemos estar hablando de que un sistema se alimente después de 6 meses, ¿no? En realidad es que aquí se debió haber facultado a través de estas DACs que en el momento en que se realice una interconexión se esté actualizando el sistema. ¿Para qué? Para darle certeza a los usuarios, ¿no? Imagínense que ustedes llegan ya con la central instalada, inician su trámite, les dicen que tienen que haber unas obras de refuerzos, a lo mejor por 200, 300 mil pesos los va a complicar la situación, ¿no? Entonces, de no ser esto así, también el distribuidor o el suministrador de servicios básicos debería permitir que primero ingresemos una solicitud y darnos un plazo para llevar a cabo la instalación. Y aquí validar antes de hacer la instalación que no vamos a tener unos costos de obras de refuerzos o de algunos estudios que se tengan que realizar, ¿no? Entonces, mientras estemos manteniendo una plataforma desactualizada, pues nos genera muchos problemas a todo, ¿no? Lo vimos en la península de Yucatán, donde hubo usuarios que llegaban a solicitar su trámite de interconexión y decían que ya no se podía porque el circuito estaba saturado, ¿no? Entonces, esto es muy importante tenerlo actualizado al día, ¿no? Claro. Y pues hablando de estas obras de refuerzo, pues, el SENACE, ellos definen en el Plan de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional las expansiones que se van a hacer, las obras, los límites de penetración. En dado caso, pues se hace lo mismo de que si no confías en que Comisión vaya a expandir eh, tu red local pronto, pues tú también bajo tu propio costo las puedes realizar estas obras y donárselas o cedérselas al SENACE o a CFE. Esto no cambia. Sí, es lo que mencionaba hace rato, ¿no? Que decía el distribuidor, el SENACE pueden aplicar según la penetración del circuito, alguna regulación para poder controlar y no presentar problemas. Me están haciendo aquí unas preguntas por el chat. ¿Qué hay sobre las certificaciones de los instaladores? Esas ya las mencionamos, es el estándar de competencia, el 586. Si se pueden hacer deltas con microinversores para trifásico, pues no, si el fabricante lo permite, no hay alguna disposición que lo prohíba. Sí, aquí me imagino Tú, la aplicación, la instalación de microinversores en sistemas trifásicos, es importante hacer el balanceo de generación, ¿no? No nada más conectarte en dos fases, sino hacer una claro, distribución equitativa de los microinversores instalados en las 3 fases para tener un balanceo de voltaje, que no tengas ese desfase. claro. Me preguntan también aquí, ¿cuál sería el proceso de interconexión con estas nuevas disposiciones? ¿Tienes alguna información al respecto, Gilberto? No cambia, ingresar tu solicitud con el suministrador de servicios básicos y se corre todo el proceso. Lo único es que se incrementaron algunos documentos a entregar, como es el anexo 6, donde es las especificaciones de seguridad que tiene que estar firmada por el instalador y por el supervisor, ¿no? Con los estándares conocer vigentes. Muy bien. Los plazos de atención se mantienen prácticamente igual. En dado caso de que se requiera algún estudio o las obras de refuerzo, nos están diciendo cuánto extra sería. El tiempo total máximo cuando se requieren las obras y el estudio de interconexión sería de 30 días, una vez ya después de que se realicen las obras, claro. Entonces, si te dicen, tú necesitas estas obras de refuerzo, una vez ya que las realices, ahora sí corren esos 30 días, bueno, se corren ese máximo de 30 días. ¿Qué opinas sobre los costos del equipo de medición? ¿Nos podrías comentar un poco más, Gilberto? Bueno, aquí se están definiendo que los usuarios deben de pagar los costos de los medidores, ¿no? Solo cuando se necesita cambiar
Si el medidor ya tiene la capacidad de funcionar como bidireccional, el distribuidor estaría obligado a hacer la reprogramación. Estos costos, pues, definitivamente no podemos estarle cargando todos los costos a la empresa productiva del Estado. Yo considero, y siempre lo he dicho desde mucho tiempo atrás, que los usuarios deberían de hacerse cargo por este tipo de equipos, ¿no? Y estos costos que llevan. También aquí se está considerando los costos de reprogramación, en dado caso, los costos de instalación de los medidores para poder llevar a cabo esto, ¿no? Tener ya bien definido que todos se pagan, bueno, pues creo que también da certeza, ¿no? ¿Qué va a impactar esto? Bueno, va a impactar en sistemas muy pequeños. Sistemas de a lo mejor de 4 o 8 módulos, probablemente por la inversión que se tiene que hacer en equipo de medición y todo esto para entrar en operación, creo que los va a dejar fuera de que se lleven a cabo, porque pues prácticamente a lo mejor puede representar un 25-30% del costo de la inversión, ¿no? Entonces, creo que por ahí puede haber una repercusión en estos costos que van a tener, ¿no? Claro. Sí, pues como tú mencionas, en el dado caso te tumbaría, si ya lo tienes, si ya le presentaste tu cotización a tu cliente, dando un ejemplo, 60,000 pesos, y de repente sube a 70 o hasta 80, pues sí sería, sí te sacaría totalmente de ese proyecto. Sí, estamos Eh, hablando que la más inversión en medidores, aquí, ajá, es alrededor de los 16,000 pesos, ah, ¿no? La inversión. Entonces, cuando sí, tienes el medidor, 9,000 pesos es lo que estaría costando. Entonces, te digo, creo que sí, ya subirle de los 60 a los 70 o a los 80 ya va a impactar. sí, por ejemplo, creo que aquí más adelante tengo los costos de medición. Aquí este es un análisis que se hizo propio para ver cuál sería la afectación a las instalaciones, cuál sería el costo extra. Por ejemplo, aquí están tomando en cuenta que el costo promedio de la emisión del certificado, la evaluación del supervisor, del instalador, sería de 10,700 pesos. Eh, los estándares tienen una validez por 2 años, y en esos 2 años calculan que podrías estar realizando 108 instalaciones. Entonces, el costo que ellos estiman es de 49 pesos. Aquí, francamente, en estos análisis que hicieron, yo pienso que en algunos están reduciendo el costo o en otros inflándolos. Por ejemplo, en este caso no están considerando el costo del curso de estos estándares, porque solo es la emisión del certificado y la evaluación, más no es el curso que tienes que llevar o que la mayoría de la gente tendría que llevar para poder pasar estas evaluaciones. De ahí ya le agregaría, ya no serían 10,000, ya serían 15, 18,000 pesos. Eh, ¿qué opinas tú de este escenario en el que nos pintan que el costo de watt pico instalado es de $1.30 por watt? No, pues bueno, todos los que estamos aquí sabemos que ese costo no es real, ¿no? El 1.31 por watt instalado, Claro, ya quisiéramos que nos lo pagaran, ¿no? Definitivamente hicieron un número muy alegre. No sabemos de dónde tomarían ese precio de referencia, y pues definitivamente cambia mucho los números si cambiamos a los costos que están ofertando en el mercado, al ser en el orden del dólar el watt, ¿no? En sistemas de menores a 5 kilos. Entonces, eh, creo que no, que el número no representa la realidad. sí. Considero que sí es un error muy grande por parte de las disposiciones el asumir que con estos costos tan buenos de watt de dólar por watt, pues en ese caso sí, no se tendría una afectación tan grande, pero ya en el mundo real la afectación sería diferente. Aquí tenemos el ejemplo de ya en baja tensión con 3 fases de 50 kilos. También están tomando el costo promedio del dólar por watt en 1.09. Entonces, sí, la afectación cambia de 1,395,000 a 1,422,000. Esta afectación realmente en un proyecto de 1,000,000, agregarle los 27,000 pesos, pues no, realmente no te va a tumbar el proyecto, sin embargo, en baja tensión,
abajo de 5 kilos, pues sí sería un impacto muy significativo. Eh, pues ya es esto, digamos, estamos regresando al mismo tema. Ellos están asumiendo que el incremento del retorno de inversión es de 7%. ¿Tú cuánto calculas que sería el nuevo retorno de inversión o la afectación en porcentaje, Gilberto? Si consideramos los costos que pueden incluir con el medidor, va a depender, te digo, del tamaño del sistema, pero pueden repercutir en más o menos un 10%, ¿no? En temas del valor de la contraprestación, para media tensión, yo creo que podemos tener afectaciones desde un 20% hasta un 35% en los tiempos de retorno de inversión. Muy bien. Esto ya vamos a, por terminar, estos son los transitorios que hemos estado mencionando. El primero es uno de los más importantes, que durante el primer año de vigencia en las disposiciones se podrá acreditar el cumplimiento de los requerimientos técnicos de seguridad y se podrá acreditar el cumplimiento firmado por un instalador certificado. Todo el capítulo 3 habla sobre los requerimientos técnicos de seguridad. En eso te menciona que los requerimientos tendrán que ser firmados por un instalador y supervisor. Aquí nos menciona que solamente con el instalador sería suficiente. ¿Qué opinas acerca de estos plazos que se dan? ¿Son suficientes? ¿Se pasan de más? ¿Sí están claros? Bueno, el primer transitorio donde el anexo 6 que debe ser firmado por un supervisor, darle un año, creo que es importante debido a que hay muy pocos supervisores con el estándar conocer. El otro día platicaba con la gente del estándar conocer y ellos dicen que hay alrededor de 300 supervisores, ¿no? Entonces, ese número tiene que crecer de manera exponencial, entonces creo que el plazo de un año es suficiente para, ¿no? Claro. Ya los siguientes transitorios nos hablan de que CFE tiene un plazo máximo de 12 meses para llevar a cabo todas las acciones administrativas necesarias en su sistema comercial. Es lo que hablábamos de que CFE se está dando un plazo de 12 meses, entonces, digamos, si en la oficina de Ponle Tabasco ya han pasado 8 meses desde que se aprobaron las disposiciones y ellos todavía no están listos, todavía te pueden rechazar tu intercolección de generación distribuida colectiva, por ejemplo, porque ellos están dando ese plazo de 12 meses para tener su sistema en orden. Creo que sí es muy importante, pero también siento que puede llevarse a la complacencia de que muchas oficinas de comisión estén listas antes que otras y puede llevar a ese caos de que es que en esta oficina sí me lo aprobaron y esta no. ¿Qué opinas acerca de eso? Sí, definitivamente es un tema que va a retrasar. Hay que recordar que los transitorios son precisamente para eso, ¿no? Cuando sale una regulación o una ley que te pide algunos cambios, entonces te debe dar un plazo para poderlos llevar a cabo, ¿no? En el área o lo que se está solicitando para el área de CFE, suministro básico y para distribución, pues implica un desarrollo de software que a lo mejor no tenían dentro de sus planes y entonces pues hay que hacer la planeación y la implementación del mismo y probarlo, ¿no? En el momento en que esto esté listo, pues debería ser los mismos tiempos para todo en todo el país, ¿no? No creo que empiece una zona primero a aplicar algunas cosas y luego otra, ¿no? Entonces sí debería de también señalarse que debe de darse aviso de cuándo están ya terminados estos sistemas para que todos entendamos que ya podemos interactuar de la misma manera en cualquier sucursal del país. Claro. Pues bueno, creo que este ya es el final de la presentación. Vamos a dar lugar a algunas preguntas. Me preguntan, ¿es necesario instalar el sistema fotovoltaico antes de comenzar la solicitud de interconexión? Pues mira, siempre lo hemos hecho así. Yo creo que no. Sí. Yo creo que deberíamos de primero ingresar una solicitud de interconexión, tener un aviso por parte de CFE suministro de distribución, por medio de suministro básico, para entonces sí ya asegurar que podemos instalar sin ningún contratiempo.
Incluso, les comento, por ejemplo, en Estados Unidos, nosotros solicitamos primero la interconexión, ellos nos contestan, nosotros metemos todo el proyecto que se va a instalar, cuáles paneles, qué inversores, etcétera, y luego ya nos contestan y nos dan el visto bueno. Incluso en algunas zonas te dicen, sabes que sí, pero yo requiero que tus inversores me los dejes configurados de tal manera para que puedan apoyar la red o no generar disturbios, ¿no? Dependiendo de la zona en la que se encuentren. Entonces, ese creo que sería una muy buena práctica. Sin embargo, pues no se lleva a cabo y tampoco está explicado que sea así, ¿no? En lo personal, cuando me dediqué a las instalaciones, sí dependía mucho de la oficina de comisión en la que estuvieras haciendo tu trámite. Me pasó en una oficina de Saltillo en la que yo pude hacer un contrato de interconexión antes de realizar la instalación, pero en Monterrey me lo rechazaron. Entonces sí es muy variable de en qué ciudades o en qué oficinas sí se pudieran llegar a tener. Pues creo que ya estas son todas las diapositivas. Si alguien tiene alguna duda antes de que terminemos esta reunión, creo que sería este el momento. A ver, ok. ¿Tú crees que, bueno, en lo que escriben las preguntas, ¿tú crees que estas divisiones sirven a ayudar a lo que están, al objetivo que se plantearon de mejorar la confiabilidad de la red y eh, detener estos errores en instalaciones que se han estado viendo? Sin duda es un gran avance, ¿no? A ver, en los requerimientos técnicos que vienen en el anexo 2, a partir de interoperabilidad, que es el inciso 5 y todo lo que abarca, están con unas exigencias muy amplias para mantener en condiciones de continuidad y seguridad el sistema eléctrico nacional. El requerir los estándares conocer y que las instalaciones sean llevadas por personal calificado y basándose en el estándar de instalaciones fotovoltaicas, creo que también va a abonar a que se lleven a cabo mejores instalaciones. Pero si seguimos los integradores no poniéndoles el equipo adecuado a nuestros instaladores, el problema se va a mantener. Aquí hay un tema que creo que salió o que no consideraron. El supervisor no dice si va a ser parte de la empresa o no. Entonces, tú puedes tener que tu supervisor firme como parte de tu empresa y pues eres juez y parte al final del día, ¿no? Entonces, los mismos errores que comentes, pues ahí van a seguir estando y no va a haber alguna mejora, ¿no? Entonces, sí creo que era importante que la revisión fuera por un tercero para entonces sí brindar una seguridad y que no fueras juez y parte a la hora de evaluar tu trabajo. Claro. Me preguntan que si para baja tensión seguirá funcionando únicamente el net metering. En baja tensión es lo que más conviene realmente. El venta total en baja tensión no lo veo factible. ¿Tú qué opinas, Gilberto? Sí, no, prácticamente la medición neta sale de media tensión. ¿Sí? Se mantiene en baja tensión los esquemas de contraprestación en medición neta. Y es pues, el más rentable, ¿no? Y la última pregunta. Actualmente, cuando la capacidad del sistema fotovoltaico es mayor a la demanda contratada, se solicita un aumento de carga al usuario. Por lo que entiendo, se solicitan las condiciones para determinar la necesidad de un estudio de interconexión. ¿Ya no sería necesario solicitar este aumento de carga para esto? Este es un tema que se está presentando en algunas zonas, sin embargo, se los decimos cómo es, ¿no? El oficio resolutivo que te entregan para solicitarte el incremento de carga en ningún momento menciona la central eléctrica de generación fotovoltaica ni que sea derivado de un trámite de interconexión. La demanda contratada de un sitio no tiene nada que ver con la capacidad de generación de una central eléctrica. Lo que sí se tiene que revisar y está incluido aquí en los estudios que se deben de llevar a cabo es que tu acometida tenga la capacidad de evacuar toda la capacidad de la central eléctrica, ¿no? Por eso está definido ahí un estudio de interconexión que se debe de llevar a cabo, ¿sí? Pero este tema de que te estén solicitando un incremento de demanda no es necesario.
¿qué viene a suceder? Pues que luego no hace sentido que tú quieras instalarle 15 kilos de una central eléctrica en un usuario que supuestamente tiene 3, ¿verdad? Entonces, pues esos 3 no son reales y por eso te piden revisar la demanda, ¿no? Pero te digo, no está ligada directamente a la central eléctrica y te digo, cualquier documento que fuera así, revísenlo y en base a qué definen ellos o qué regulación es la que dice que la capacidad de la central eléctrica tiene que ser la misma capacidad de la demanda contratada. Muy bien. Pues creo que eso ya ha sido todo hasta ahorita. Muchas gracias, Gilberto, por tu participación. Creo que ya logramos despejar muchas dudas que tenían los clientes, y pues nos estaremos viendo en la siguiente. Dale, muchas gracias por la invitación y seguimos aquí a la orden. Saludos.